Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico de Franco y Quique Martínez. Pero de los que son como un huevito chiquitito. Estuviste muy bien porque viste como la pregunta complicada, digamos la parte complicada de la pregunta. Claro, lo cual sí. habla mucho de rasca la cáscara. Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Maximiliano Lemos. Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos? Aldo Mazzucchelli es escritor, poeta y músico. Tiene un doctorado de la Universidad de Stanford y además es profesor titular, o sea, grado 5 del Departamento de Literaturas Uruguaya y Latinoamericana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR desde 2013 y también desde 2013 es catedrático en la Facultad de Comunicación, Diseño y de la Universidad Ort. Ahora vamos a corregir ese porque ese dato no es tan correcto. Su obra literaria va desde la poesía, traducida en varios idiomas, también tradujo a otros autores y van desde libros que tratan la biografía desde el punto de vista biografía literaria de Herrera y Reisig hasta un ensayo sobre el estilo del fútbol uruguayo allá en sus comienzos. A mí, si me preguntaban, luego de leer Del ferrocarril al tango, que es uno de su último libro y que trata del fútbol, hubiese apostado que Aldo era mancha. Si algún amigo me hubiese hecho timbear, pero la verdad que le erré. Hubiese errado, hubiese perdido plata. Es así, Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Rascar la Cáscara y te cedo la corrección que me parece que le erré en algo. Todas las que tenga que hacer. Mancha no. No, y ¿qué tal? Bien. Buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. Vos sos testigo que me dijiste venís, te dije sí, nunca hablamos de qué íbamos a hablar. O sea, todavía no sé de qué íbamos a hablar, pero... Lo iba a decir al aire porque me llamó mucho la atención, sí. Y habla... después... No te pasé el caché tampoco. No, tampoco, nada. Eso tampoco. O sea, vine eso derecho nomás. Y encima con datos erróneos. Encima con y datos todavía erróneos. presentás mal. Después del caché hablamos al final. Bien. No, lo de la ORT terminó en el 2017, creo. Ah, bien. O sea, fue... el AORT fue, digamos, el primer laburo que tuve al volver a Uruguay. O sea, de hecho, en parte volví porque había arreglado ese trabajo, pero también estaba en un concurso en la UDELAR simultáneamente. Y bueno, después gané ese concurso y entonces todo se fue transformando ahí. O sea, pero en la ORT trabajé hasta en la Facultad de Comunicación y Diseño hasta el 2017 más o menos. No me acuerdo exacto. Y después, ¿qué otra cosa? Que no no sos mancha. Que no soy mancha y no es mi último libro. Ah, bien. Es el penúltimo, porque el último se llama Imantada y es una colección de ensayos que salió en el 2021, en diciembre. Bien, vamos también a echar al productor, básicamente. Taurus y tal, todo eso. Bien, y bueno, sos hincha de Nacional. Mi familia, mi viejo, mi abuelo eran de Nacional, mi otro abuelo materno y mi madre eran de Peñarol, y yo soy hincha de los dos. Ah, pará, entonces no le erré tanto. No, yo no le erré la apuesta. Soy más bien hincha de Nacional, sí, pero para qué rara altura, esa respuesta. A esta altura de mi vida, digamos, creo que me interesa más el fútbol, la historia del fútbol, digamos, los equipos me parece que son maravillosos los dos, ¿no? Son dos milagros, digamos. O sea, que nunca fuiste un fanático de Nacional. Bueno, cuando era muy chico capaz que sí, digamos, pero después se me pasó por suerte, ¿no? Sí, la Porque, verdad que... No, digo en general. Ahora la adolescencia futbolística eterna del Uruguay está complicada. La verdad que sí, bueno, Quique podemos decir que recorriste el camino de Aldo también. Parecido, sí, puede ser. ¿Cómo es tu camino? O sea que también de chico era un bolso infinito. Y no sé, pero fue al revés, porque fue en la adolescencia en realidad donde generé como los anticuerpos. No, pero no fueron anticuerpos, me gusta muchísimo el deporte. Me empecé a jugar al básquetbol, me hice muy hincha de un club de básquetbol. Y eso como que me fue llevando yo ahora mi respuesta es soy hincha de Uruguay, como los niños. Esa es mi respuesta y me queda bien porque entre otras cosas genera nuevas preguntas, pero sí, no... Voy por ahí, pero fui un gran hincha de Nacional, sí. O sea que, Aldo, vos en la Universidad de la República recién te insertás como docente... En 2013. De grande, por decir de alguna manera. Claro, o sea, sí, una situación que tal vez no sea la... Sí, porque me fui a Estados Unidos y después cuando volví, recién ahí entré en la universidad, claro.
y esa... Entré por el grado 5, o sea, ya terminé. No, por eso Empecé por el final. Por eso es una situación que no debe ser tan habitual. No sé cuántos casos hay. Capaz que en humanidades es más... No sé, la verdad que no sé. La estadística. Igual en humanidades y en general en la universidad pienso que está bueno, después de haber ido a Estados Unidos también, me parece que el carrerismo, digamos, en las humanidades no es una buena idea para mí. Claro, es decir, claro. tipo empezar a decir voy a hacer grado 1 a los 18, o sea, ¿cuál es la carrera verdaderamente? Sí, ¿qué es lo que uno hace en humanidades? Bueno, esto es una cosa que me podría generar como tantos problemas, digamos, con mis colegas, pero... Alguien podría extrapolarlo al resto de las disciplinas. No lo sé, pero en no me animo. Las humanidades. No me animo, no sé. Pero me parece que para enseñar tenés que tener, pienso yo, en humanidades, para enseñar tenés que tener cierta práctica, como medio probada, digamos, o sea, si es humanidades, no sé, haber escrito en algún ramo. Claro. Filosofía, literatura, antropología, letras, lo que sea, haber tratado vos de desarrollarte y madurar, digamos, antes de querer como comunicar algo, porque de esa manera me parece que entendés desde otra manera más madura en qué consiste el problema de las humanidades y qué es lo que uno hace en esa facultad, debería hacer en esa facultad. Y yo creo que esa facultad es el modelo carrerístico que quiere decir como considerar las ciencias, vivir a papers, digamos, y a concurso y tal, pero todo eso es un poco ficticio hasta que no tenés como una obra, para mí, ¿no? Entonces yo creo que primero tendría que haber escritores, filósofos, historiadores, que luego fueran contratados para enseñar. Es un poco el esquema mío, es ese. Porque además habitualmente la gente que se va a estudiar afuera, digamos, tiene un periodo que comienza a institucionalizarse en la universidad y luego le sale una beca para formarse ya sabiendo o pensando, incluso hasta firmando cartas de compromisos de vuelta. Esto que dije no había pensado que iba a hablar de esto, pero ya que estamos, digamos, no importa, ¿no? No hay es la idea, es claro. la idea también. ¿Cuál es el problema? Que si la persona se institucionaliza cuando todavía su estructura personal es muy débil, en cierto modo, cosa que tiene muchas variantes, porque una persona puede estar muy maduro cuando tiene 17 años, no es una regla general, ¿viste? Pero es común que pase que la gente cuando es más chica, todos, yo incluido, estás como buscando tu camino y estás viendo, digamos, qué compromisos vas haciendo cuando sos chico, porque hacer compromiso cuando sos chico es normal, porque querés, digamos, como que te vayan dando lugar y al mismo tiempo tenés una actitud abierta de aprender. Entonces tampoco vos tenés ideas muy firmes, ¿no? Decís, bueno, por este lado o por vas probando, es lo que hay que hacer. Pero cuando uno hace eso se institucionaliza muy chico y contribuye a que predomine lo burocrático de la institución por encima de la radicalidad de las ideas, algo así. Es decir, de la firmeza de las ideas. Vos terminás, pienso yo, mucha gente termina que se institucionalizó muy joven. Estoy usando la palabra a propósito porque tiene doble sentido, ¿no? Parece un manicomio, ¿no? Sí, pero es cierto, es eso un poco. Digamos, te institucionalizás muy joven y entonces tenés una tendencia a entrar dentro de los discursos que están establecidos en la institución y a no cuestionarlos porque... Cuesta más pegar un portazo cuando uno se enoja con el que es... hay una jerarquía también. También, exactamente. Bueno, por supuesto, lugares, eso es fundamental, claro. ¿No? O sea, las instituciones. Las instituciones sanas, digamos, deberían tener una gran... Para mí la universidad debería tener una gran, pero absoluta, digamos, como libertad para que la gente se desarrolle en el conflicto. Es decir, vos pensás esto, yo pienso lo otro, y los dos vamos para adelante y no tiene derecho el que piensa A. Pero es muy difícil eso, porque también pensar a veces también quiere decir corregir errores correctamente, ¿no? Una persona con más experiencia dice, no, eso es un error, pero también puede entender que el otro tiene que aprender por sí mismo, ¿no? Bueno, es complejo. Pero ¿eso lo pensás ahora o lo pensaste? Te estoy preguntando cómo fue tu trayectoria. Yo nunca me institucionalicé joven, digamos, ¿no? ¿Y cómo hiciste? O sea, ¿cómo fue tu trayectoria? Me dediqué a escribir y hacía otras cosas. Tenía una empresa de trabajo de campo de encuestas cuando tenía 20 y pico hasta los 30 y pico. Después laburé como periodista en Postdata, una revista que existía en los años 90, 94 al 2000. Que apareció en los archivos del terror también, ¿no? Y cuando tenía 30... Sí, mira, no miré, pero sí, me imagino que sí. Porque, después cuando tenía 36 años por ahí, una vez fue un poco... Fue esas cosas, ¿no? Como que iba en un ómnibus. O sea, yo tengo
vivo a meses entre Maldonado y Montevideo, en el campo, en Maldonado. Mi familia tiene una casa ahí, y tal. Yo estaba ahí un verano y estaba sin auto, lo estaba cambiando, me acuerdo justo, y entonces había ido en bondi a visitar a un amigo en Punta del Este, y cuando volvía en San Carlos me tomé el ómnibus para ir a mi casa, y vino el guarda, me dijo, ¿a dónde va? Le dije, voy a tal lado, me dice, no, pero este ómnibus va a Punta del Este. Le digo, disculpe, me equivoqué, y me bajé. O sea que estuve en el ómnibus tipo 1 minuto, 2 minutos hasta que llegó el guarda. Pero en ese tiempo me senté adelante y había una radio y sonó un aviso que decía, se llama concurso para gente, docente de literatura que tengan interés en hacer esto y lo otro. Era un llamado para lo que en ese momento se llamaba los centros regionales de profesores, que ahora cambiaron mucho. Son como IPAs del interior. Los SERP. Pero en ese momento... Los IPAs de la Reforma eran. Exacto. No existían todavía esos centros y los estaban creando. Entonces había toda una dinámica de concurso y cosas. Y yo dije, esto es interesante, me voy a presentar. Y me presenté y quedé ahí en un lugar tipo 4, ponele. Y ¿pero qué papelitos tenías para llevar ahí? Yo era profesor de literatura del IPA. Ahí te habías institucionalizado. No, porque el IPA es como, no entras en una carrera, bueno, a ver. Docente del liceo, di un año de clase, sí. En el año 91 en Maldonado. Pero tu carrera en el IPA la hiciste en Montevideo, en Montevideo, y bueno, fue una carrera muy, muy rara. Más bien consistió en ocupar el IPA sistemáticamente, digamos. Años de la reforma de Rama. No, mucho antes. En los 80, claro, a la salida de la dictadura, eso. Claro. Ahí. Pero no lo considerás como una institucionalización. No es del tipo de la que estamos hablando. Porque ahí perfecto. Lo que estabas, vos sos un estudiante. Claro, ahí estabas estudiando. Continuaste el liceo, digamos, en ese Exacto, sentido. Es una especie de liceo. Un liceo militante. Un liceo militante y sobre todo en esa época. Entonces ahí llevaste eso y te presentaste a ese concurso. Me presenté al concurso y después de eso quedé ahí en un limbo porque es complicado. Se abrieron algunos de estos centros, uno en Rivera y otro en Salto primero. Yo no me iba a vivir allá porque trabajaba en la revista y estaba viviendo en Montevideo, entonces no tomé mi cargo, lo dejé como en reserva. Y después, en el año 97, creo que fue, en 98, hubo una crisis gigante en la revista porque metieron preso al director, a Flores Silva, un mes, injustamente, por cierto, por haber denunciado, por haber quemado al hijo del presidente, básicamente, y otras cosas. La revista le molestaba bastante, digamos, bueno. Y Manuel estuvo un mes preso. Y la revista tambaleó, no se cerró. Funcionó 2 años más, pero yo ahí dije, me quedo sin laburo. Entonces, en el año siguiente, que sería el 99, tomé mi cargo en el SERP que se abría en Colonia. Fue toda una experiencia muy extraña porque, era una cosa totalmente combatida por el sistema educativo, digamos, existente antes, por los gremios y demás, lo cual generaba una cantidad de problemas. Tenía problemas, la reforma también. Los estudiantes además tenían como un sistema de pupilos, ¿no? Tenían como muchas... eso era una de las cosas interesantes. Muchas particularidades pasábamos mucho tiempo con los estudiantes. Eran de cualquier parte. Había un sistema de becas bastante bastante interesante, yo creo, en donde los estudiantes venían de lugares de cualquier lado del interior, de la zona, digamos, por ejemplo, en este caso, de todos de Mercedes hasta San José. Y vivían de lunes a viernes ahí. Y había muchas horas de clase, pero muchísimas horas de compartir con ellos, de estar sentados así, digamos, estudiando con ellos o lo que sea. O sea, pasábamos mucho tiempo y yo creo que eso era lo bueno que tenía el sistema, digamos. Después, desde el punto de vista curricular y tal, se puede discutir infinitamente y no sé, yo no tengo una posición fuerte sobre eso. Hay gente que piensa que era espantoso, otra gente que piensa que tenía ventajas. La cantidad de horas de clase que terminaban siendo más, digamos, que las que tenías en el IPA, pero muy diferentemente organizadas, sin asignaturas, sin tanta variedad específica de asignaturas, en fin. Fue una cosa que duró un par de años. Yo estuve ahí, después me mudé a Atlántida. Que había otro SERP. Claro, ahí estuve en Atlántida y ahí, después de algunas cosas que pasaron en ese SERP, viviendo cómo estaba el Uruguay, un poco ahí me fui a Estados Unidos. ¿Pero ahí que decidiste ir a estudiar o ir a...? Decidí irme a hacer un doctorado en Estados Unidos, busqué la manera, fue todo medio azaroso, pero bueno, al final terminé presentándome, o sea, tuve que hacer todo el proceso que es bastante engorroso en aquella época, ahora no sé cómo es. Bueno, pero tenés que dar los exámenes, digamos, es complicado presentar cosas y conseguir que alguien te auspicie, digamos, y al final me aceptaron y entré en Stanford. Y ahí me quedé, tenía 5 años de beca, pero me quedé 3 años y medio y terminé y me fui a dar clase en Brown, que es en Providence, en la otra punta, digamos, en Rhode Island, y ahí estuve 6 años.
Y cuando estaba en Providence, yo desde que me había ido, siempre dije, me voy unos años y vuelvo a Uruguay. O sea, nunca me quise quedar. Me quedé más de lo que pensaba, de hecho, porque como el trabajo que conseguí era como muy bueno, me fui quedando y fui viendo la manera de volver hasta que lo articulé y me vine. Y ahí allá me decían, pero ¿cómo te vas a ir? O sea, lo que pasa es que para mí toda la academia no es una cosa que me encante, digamos, es algo, más bien lo contrario, ¿no? O sea, y allá, digamos, es complicado. Allá también. es el extremo de este sistema, por decirlo de alguna manera. Tenés todo, ¿no? En Stanford he visto gente maravillosa, gente, digamos, o sea, maravillosa. Y también toda la parte de ciencia y tecnología en Stanford es increíble, obviamente, ¿no? Y lo respirás, estás ahí, digamos, ves las cosas. Cuando yo llegué fue en el 2002, Google era como bastante nuevo, digamos, como cosas. Claro. Y Stanford hizo un acuerdo con Google ese año, creo que fue en el 2001, por ahí, 2002 creo que fue. Y toda la facultad empezó a funcionar adentro de Google, o sea, era una experiencia extraña, digamos, nueva. Me interesa volver a tu vivencia en el epicentro del Silicon Valley, ¿no? Porque es muy interesante, pero te quería preguntar por Herrera y Reisig, y que fue parte de tu estudio en el doctorado, esa figura y el fútbol, por otro lado, que solo la puedo vincular. Recuerdo un librito, digo librito porque es chiquito en su tamaño, que se llama Literatura y Fútbol en el Uruguay, de 1899 a 1990, de Pablo Roca. Claro. Fue la primera vez que me topé con el odio, el desprecio de Herrera y Reisig al fútbol, y cómo una persona, su tesis o parte de su tesis doctoral es en Herrera y Reisig, y después me hace... Lo que pasa es que Herrera, eso es totalmente anecdótico. No, ya sé, yo lo vinculo así. Claro. Tuviste mala suerte, digamos, de encontrarte con eso de Herrera, porque eso Claro, tendría que haber ido a su poesía, me imagino. Pero bueno, él también representaba una cosa que mucha gente pensaba o piensa a veces, que es que el fútbol es una frivolidad y que no tiene... Y ahí justamente la persona interesante es Manín Ríos. Claro. Carlos Manín Ríos, ¿no? No, Pedro Manín Ríos. Pedro. Que es el abuelo de Guido. Claro, Pedro es el fundador de Nacional. Uno de los próceres del fútbol original del Uruguay, digamos, y le pinta un poco la cara a Herrera, ¿no? Y le dice... Porque el episodio es que Herrera tenía una revistita que se llamaba La Revista, que salían unos cuantos números, lo sacaban medio a pulso, y impresa, muy linda revista, ¿no? Y tenían ensayos literarios, fundamentalmente, y algo de pensamiento, ¿viste? En 1898, 99, y ahí es cuando Herrera, digamos, hace un comentario medio como reproduciendo un poco, porque Herrera estaba buscando su camino también, él después se volvió mucho más vivo que eso, y ahora te voy a contar algo que nadie sabe de Herrera, que es muy interesante. Pero en ese momento estaba como la oposición cabeza a pies, digamos, ¿no? El intelecto, claro, ¿viste? Volando, no sé qué. No te olvides que Rodó estaba escribiendo Ariel en el 99, ¿no? Se publicó el 1 de enero del 900, es difícil ver hacer la fecha. Sí. Y estaban los intelectuales latinoamericanos en esa época, estaban muy... Algunos, como por ejemplo Rodó y otros, estaban muy con la cuestión de lo espiritual latino contra lo material sajón. O sea, habían establecido esa oposición, que para mí es absurda, porque son cosas complementarias, y entonces estaban reivindicando como que los latinos eran más espirituales, más elevados, más, no sé, más que, frente a, supuestamente, los norteamericanos, que serían más brutos, más burros y más tendientes a mirar la guita y nada más. A ver, hay algo de eso en la cultura, pero hay mucho más que eso, y me parece que esa simplificación no funciona bien. Herrera en ese momento, que era muy pibe, estaba un poco todavía influido por esas ideas que después abandonó y se volvió a lo contrario, que es lo que me interesa a mí más. Pero en ese momento, no lo contrario, sino como se volvió más inteligente, más crítico de todo eso. Pero en ese momento escribió eso, y Manini, que era un pibe también, todos tenían 24, 25 años en esa época. Manini capaz que era un poco menor, no me acuerdo. ¿Ya estaba bajo el ala de Valle de Ordóñez, Manini? Sí, claro, sí. Manini empezó muy joven con... Bajo el ala, digo, como el niño prodigio, como el joven a impulsar, digamos. Exacto, y entonces le dijo, ¿qué es esa oposición? Eso es cualquier cosa, o sea, hay que criar el cuerpo y la cabeza toda la vez, ¿no? Y bueno, y Herrera
publicó lo de Manini en su revista, o sea que ahí tenés un ejemplo de... Con un número y el otro pegados, ¿no? Sí, sí, Una no. apertura, hubo una apertura ahí al diálogo o a la discusión. Totalmente, o sea, otra que no Algo es la cultura de cancelación que hay Claro, ahora, es lo exacto, contrario, ¿viste? exacto. O sea, Claro. abrimos al que piensa distinto, que para mí es lo que hay que hacer. Bueno, y después cuando se inauguró el Parque Central, mira lo que te voy a decir. Sí. Esta es increíble, ¿no? 1899. Sí, creo que fue en 1900. 1900, tenés razón. No, En el 1900. 29 Nacional. Albion versus Peñarol. O Kirk. Albion Peñarol. Kirk Peñarol. Kirk Peñarol, dice el afiche. Albion Kirk Peñarol. Uno de los que discursió ahí Sí. fue Herrera. Mira. ¿Lo puedes creer? Increíble. Rarísimo, sí. Ese dato no está de No, Ferrocarril porque no lo del Tango? sabía todavía. No, en Ferrocarril del Taco sí está. Ah, sí está. En algún lado ahí perdido, lo mencioné. Porque ya lo sabía, pero cuando escribí lo de Herrera en el 2006 y el 2010 no lo sabía. Porque eso es otra Pero, casualidad. ¿y por qué? Porque Otra Herrera casualidad, no tiene... otra casualidad increíble es que a mí siempre me interesó Herrera, ¿ok? Hay un vínculo extraño con él que no sé cuál es, pero yo compré una casa, la única que compré en mi vida, no, la primera, después compré otra vez en Estados Unidos, pero en la Ciudad Vieja, ¿ok? En la calle Buenos Aires, entre Zavala y Alzheimer. Me mudé ahí en el 94 y viví tipo 4 años ahí, después la tuve la casa, la alquilé y todo eso. Esa casa era un apartamento, era una casona grande, ¿no? Y cuando estaba en Estados Unidos haciendo el libro de Herrera, me puse a investigar a fondo y hablé con la intendencia, pedí, viste, los padrones, dónde había vivido, no sé qué, y el loco se murió en esa casa. No. Sí. Increíble. No sé, Increíble. o sea, ¿te en ese enteraste? padrón, claro, me enteré cuando estaba allá en Estados Unidos, ya después la vendí la casa. Y o ya sea, era tu casa, o sea. Sí, la compré en 94, no sabía. Pero Herrera siempre fue un poeta que me interesó muchísimo, como poeta es el mejor poeta de Uruguay, para mí en la historia. Entonces, para mí y para muchos, ¿no? No es una idea loca. Suerte mía. que el que te la vendió no te tiró el dato para negociar. Para negociar y aumentar cambiar el el precio, precio. ¿no? Porque En realidad No lo era... sabía, capaz. salía un poquito más. Se llama Casona de San Sebastián. Es una cosa de 2 pisos en donde es enorme, ¿no? Y eso se subdividió en muchos apartamentos, unos cuantos de planta baja y arriba. Yo tenía una planta baja en ese edificio y en los de arriba, en el que da a la calle, ahí fue donde murió él, que hay algunas fotos. Que era la casa de la Fuente, que era la mujer de él, con la que se casó. Tipo Las fotos en su cama. No, esas son otras. esas son de otra casa anterior, Ah. en la más famosa, que está en la calle Ituzaingó, ahí, ahora que es una dependencia del Ministerio de Cultura. Creo que es la Academia de Letras, funciona ahí otro, por ahí. En la esquina de Ituzaingó y Reconquista. De la ¿Y esquina cómo esa. llegó a hablar Herrera en ese día? Entonces, ¿Cuál ¿qué pasó? la- Yo cuando estaba escribiendo ese libro, que es una especie de biografía literaria o ensayo, viste, biográfico, no sé. Es como una novela también, es un cuento, un relato sobre la vida de Herrera y la época. Eso te explica la conexión con el fútbol. A mí me interesa esa época. Y mi proyecto es literario, no es un proyecto por Herrera o por el fútbol. Es Claro. escribir. Entonces los temas son un poco, entran dentro de lo que va saliendo como proyecto de escribir. Herrera, digamos, cuando estaba investigando sobre la vida de Herrera, que hice bastantes cosas, porque además en la Biblioteca Nacional había un montón de inéditos de Herrera, que eso fue mi tesis doctoral. Yo agarré eso, digamos, lo transcribí, lo estudié, lo ordené, o sea, eran miles de documentos, ¿no? Cuando estaba haciendo la biografía, vi en un diario de los años 50 que un tipo que se llama Juan Picón Olaondo, que era un amigo de Herrera cuando tenían 20 años, que sacaban la revista juntos, era uno de los compinches ahí de eso, anunciaba que había escrito una biografía sobre Herrera y que estaba a punto de publicarse. Y yo dije, este loco tiene todos los piques, porque fue amigo, digamos, Claro. sobre todo en los años más interesantes. Después se separaron un poco, pero en esos años... Entonces lo busqué de todas las maneras, busqué a la familia. Todo. Esa biografía, a ver si estaba Y publicada en algún no lado. se publicó nunca y no encontré a nadie y se acabó. O sea, Uf, Picón. Me quedó en el cerebro, ahí guardado en algún lado de la mente y publiqué mi libro, después la segunda edición, lo que sea. Y después abandoné un poco Herrera, ya estaba. Escribí 3 libros sobre él, hice mi parte y tal. Y en el 2018, creo que fue, un amigo mío, muy querido, que se llama Luis Mushi, un abogado, que es muy bibliófilo y es uno de los tipos más, digamos, que tiene mejor biblioteca en Uruguay, que yo creo privada, me dice, Aldo, ¿vos sabés que estuve en tal lado en un librero? Dice, tiene un libro extraño, dice, 2 tomos ahí, que no sé qué es. Me dice, pero vos deberías mirarlo, porque parece que tiene que ver con Herrera, algo, ¿no? quédatelo vos, que no. Fuimos. Era así, ¿viste? Un encuadernado casero. O sea, casero no, pero un encuadernado de única vez. No era un libro publicado. Claro. Abro un manuscrito mecanografiado.
la biografía de Picón de Herrera, 2 tomos. Que nunca había visto. Nadie la había visto, no sé cómo llegó a ese librero. Se ve que la familia, el viejo habrá dejado la biografía sin publicar. Alguien la vendió su biblioteca, rebotó y llegó a este librero, que es un librero importante de Montevideo. Se la compramos a medias con Luis, que me ayudó, porque era cara, y la tengo. Increíble. La Y en leí, esa- o sea, solo ustedes la leyeron, imagino. Sí, y en esa biografía está el dato Lástima que que te... no llegó un poquito antes para... Exacto, para sí. o- Igual confirma, está bien, no me arrepiento de lo que publiqué, estaba bien lo que publiqué, pero claro, había cosas que yo no sabía, detalles finos, ¿viste? De Cercanía, época, claro, ¿no? esquinas, ¿viste? Gente, Claro. cosas que está alucinante. Y eso está en esa versión que nadie la vio, la Qué tengo increíble. yo. Espero publicarla algún Tampoco día. supiste nada de qué pasó con esa, si alguien dio una negativa a publicar esa Ni idea, biografía, no sé, nada, no sé. no se sabe. En el diario en el cual salió la noticia, que no recuerdo cuál es ahora, no sé si fue en La Tribuna, no me acuerdo en qué diario salió, decía que el libro estaba para ser publicado, inminente, y daba algunos avances. Por eso yo vi, suponete, viste que las notas de los diarios eran Eran grandes. Había unos extractos pero mínimo. Esto tiene como 1000 páginas, ¿no? O sea, son 2 tomos, ya te digo así, formato Claro. grande, mecanografiados. Y ahí encontraste el detalle del Y ahí Parque es donde Central. vi que Picón cuenta cómo fueron juntos a la inauguración del Parque Central y bla, bla. O sea que no me acuerdo Pero además exactamente ahora. habló, decís, Creo que sí. ¿verdad? Sí, sí. Lo que quiere decir es que Herrera ya para ese momento, que fue un año después o 2, o sea, yo creo que Manini le enseñó a Herrera y seguramente Herrera lo publicó porque le habrá parecido interesante el argumento de Sí, Manini, claro. ¿no? Sí. Porque eso también nos lleva un poco al principio del fútbol, que es que el fútbol es un hijo, digamos, del positivismo, en realidad. Entendido como se lo entendía en aquella época, más inicial, que es como no solamente el cientifismo, la cientificación de todo, sino también la educación física como parte de la formación integral de la gente, ¿no? Y eso Uruguay lo compró. Así como la universidad se volvió positivista en los años 70 del siglo XIX, la universidad misma intentó emular, digamos, lo que estaban haciendo los sajones y los alemanes, un poco los ingleses y demás. Y el fútbol es reflejo de cada una de esas Exacto. instituciones, partidos políticos, etcétera, que lo tratás muy bien en el... Claro, pero en el sobre libro. todo es hijo de esa filosofía de hay que formar ciudadanos que sean educados, digamos, capaces de... Porque los sajones, la diferencia entre la educación francesa, esto es muy grueso, ¿no? Ujú. Pero en esa época se discutía un poco sobre diferentes modelos educativos. Tenías el modelo francés, que es un poco el que adoptó Uruguay, Eso con te iba a Valle, decir, ¿no? digamos, más universalista, si querés, en donde las humanidades tienen un lugar importante, en donde tenés una educación separada en niveles, pero integrada. O sea, vos podés hacer una escala y podés convertirte en un preuniversitario y eventualmente el hijo del obrero puede terminar la universidad, etcétera. Pero sobre todo, una de las cosas que siempre se decía en aquella época, estas son generalidades, siempre, pero era una formación universalista, como dicen, ¿no? Es decir, que vos, para terminar tu formación, tenías que tener tanto humanidades, o sea, como ciencias, como... Siempre escuché justificar eso desde el punto de vista de la escala del Uruguay, ¿no? Como un país donde uno no puede súper especializarse en algo. Ajá. Siempre escuché esa justificación cuando, Ujú. cuando se discutían planes de estudio. Yo pienso que es también un poco la aspiración de que el ciudadano se convierta en un tipo capaz de pensar la sociedad y entender un poco como ciudadano, es decir, para participar en la política, entender un poco qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, tener un poco de idea de historia, un poco de idea de ciencia política, un poco de idea de filosofía, etcétera, cultura, ¿no? El modelo inglés es un poco distinto, siempre fue distinto. No el norteamericano, que no es exactamente como el inglés, sino el inglés, me refiero al inglés de Inglaterra, que era muy dominante en esa época en Inglaterra, ¿no? Imagínate. Ujú. Así, el rol un poco que juega Estados Unidos en el mundo desde la Segunda Guerra lo jugaba Inglaterra en el siglo XIX. Estamos hablando de esa época. Entonces Inglaterra controlaba las finanzas, controlaba los préstamos, controlaba un poco la tecnología, mayoritariamente también. Y el modelo inglés de educación tiene que ver con formar un tipo que sea un emprendedor, capaz de moverse por sí mismo y reproducir un poco el modelo inglés donde esté. Pues el tipo se va a África y empieza a producir como en Inglaterra, cosa que en Uruguay se ve claramente en la ganadería. Es decir, la ganadería uruguaya es una trasplante de la tecnología inglesa hacia la forma inglesa de producir ovejas, lana o carne, traída a Uruguay por los ingleses,
Es decir, en Uruguay siempre hubo vacas, desde que las importaron, de las que se introdujeron, lo mismo ovejas, ¿no? Pero no existía esa manera de producir. Exacto. La tecnología de producción en escala, digamos, con cierta intensidad y con cierta capacidad de calidad y demás, es decir, introduciendo razas, trabajando en el mejoramiento y demás, eso lo trajeron los ingleses. Y lo trajeron de esa manera, es decir, fueron ingleses que se habían venido a vivir a Uruguay porque trabajaban en una empresa o por lo que sea, o porque compraron tierra acá o porque vieron la posibilidad y implantaron eso que luego los criollos también desarrollaron y siguieron y aprendieron, ¿no? Pero son los ingleses los que lo trajeron. Entonces, la educación inglesa yo creo que es más elitista, inglesa de Inglaterra, insisto, no la norteamericana, más elitista en el sentido de que ellos, yo creo que nunca creyeron mucho en que todo el mundo tenía que estar educado en las artes y todo eso, era para la aristocracia, y la barra tenía que saber, digamos, vivir, hacer cosas para subsistir y trabajar, producir. Incluso los oficios técnicos también son para cualquiera, en cierto modo, un ingeniero, un médico, pero no tanto la alta educación, digamos, eso era para los lores, hasta cierto punto. No quiero que esto se tome, ya voy como una cosa blanco-negro. Claro, no seteada así, digamos. Claro, pero sí es un poco el espíritu más elitista, digamos, y más capaz de generar un ciudadano capaz de reproducir la industria, por decir así, inglesa en cualquier parte, ¿no? Fede, porque estamos con Aldo Mazzucchelli hoy en Rasca la Cáscara, no está como conductor designado, que podría ser. Perfectamente. No estamos tratando un tema específico, sino que estamos abriendo una nueva ventanita que es este espacio de conversaciones, de charlas, de perfiles, llamémosle como quieran. Y hoy le tocó a Aldo abrir esa puerta inicialmente, por primera vez en este ciclo por lo menos. Y bueno, tenemos todavía un montón de cosas más para conversar, pero nos hicieron este gestito de la tijerita desde el otro lado. Vamos y volvemos y seguimos conversando de un montón de temas que tenemos pensados y que seguramente nos queden cortos. Rasca la Cáscara. Nunca nadie supo. Seguimos conversando con Aldo Mazzucchelli, escritor, poeta, músico. No nos habló nada de qué instrumento toca, pero en realidad me llamó mucho la atención él en una columna radial en el programa Bajo la Lupa. Contó, lo pueden ir a buscar, también lo podemos. Una experiencia que tuvo con el bicho, porque así lo llamó él, ChatGPT, que me pareció asombroso. Después descubrí que es lo hiciste jugar al ChatGPT con una letra tuya o un poema tuyo. Aldo empezó a decirle, bueno, le tiraba un par de conceptos, le tiraba una estrofa y le decía, a ver cómo la continuás. Y fue corrigiendo, esto te lo digo, Aldo, ahora eso que hiciste vos de ir afinándole los comandos y corrigiendo el chat, ahora es una carrera universitaria que se llama Ingeniería en Prompt, el ingeniero del prompt. ¿Sabías eso? No sabía, pero me dio la sensación, a ver si que te gustó el proceso. Sí, por supuesto. ¿Cómo te llevas con este mundo del advenimiento de inteligencia artificial, digitalización, datos? Yo me llevo bien con todo. El tema es, creo que hay que separar un aspecto técnico de un aspecto que podríamos llamarle político, y lo voy a definir así. El aspecto técnico es, obviamente tenemos tecnología nueva, vamos a llamarlo, por ejemplo, inteligencia artificial, que existe hace mucho, ¿no? Y funciona en muchas cosas de hace mucho tiempo, pero ahora tenemos esta inteligencia artificial, esta variante que es más imitación del lenguaje humano, digamos, y tengo una amiga, de hecho, que se fue conmigo a Estados Unidos, éramos pareja en aquella época, Leticia Britos, que está trabajando en Stanford, se quedó allá y ella hace poco fue el cumpleaños, la saludé y me mandó una cosa y me dijo si quería, digamos, contribuir con ella en un proyecto que tiene, que es muy interesante, que es un proyecto, yo le decía, socrático. O sea, ella está armando una inteligencia artificial que lo único que hace es dialogar contigo y sacarte más de vos. ¿Entendés? O sea, mantenerte pensando. O sea, vos le tiras una idea y te dice, muy interesante esa idea. Y háblame un poco más de esto. Entonces vos seguís ampliando y con cada cosa que le vas diciendo te va agarrando y te va
Que es ampliar, ¿no? el secreto económico de Internet es mantener al usuario ahí, ¿no? Yo me di cuenta cuando empecé con ChatGPT que una de las cosas centrales era que el ChatGPT me estaba ordeñando ideas, digamos, para información y eso para incorporar dentro de su propio, no sé, sus algoritmos, su funcionamiento. Te decía que hay una cosa técnica que es esa, que es súper interesante, también tiene todos los riesgos que tiene la tecnología, siempre riesgos relativos, porque la humanidad se va adaptando, ¿no? Entonces, yo sí pienso que en la medida en que avance, digamos, el acople, digamos, hombre-máquina, también va a avanzar el hombre, en cierto modo. Uh-huh. Pero el aspecto político tiene un par de cosas. Una es un aspecto como propagandístico, es decir, yo creo que hay una ideología que tiene un poco que ver con el globalismo, digamos, y con determinados palos políticos en el mundo que se asociaron ideológicamente con la tecnología y te venden que tienen tecnología más poderosa de lo que en realidad tienen. Y es una forma, digamos, de hacerte sentir un enano, ¿no? Al lado de ellos y ganar poder. Eso es una cosa. La otra... Me hiciste acordar que estábamos charlando y yo te preguntaba por Eric Sadin, que incluso fue invitado por la librería Escaramuza el año pasado, ¿no? Y dio una charla. Que él habla de la mercantilización integral de la vida y la organización algorítmica de la sociedad. Claro. Tiene que ver con... Todo eso está pasando y eso es la segunda parte del asunto político que te decía, que tiene que ver con cómo se va articulando la libertad individual con el espacio en donde esa libertad individual es reemplazada, espacios que son ocupados por procedimientos protocolizados, por llamar así, que pueden ser muy finos en el sentido de la inteligencia artificial puede, digamos, conseguir resultados granularmente muy finos en un área cualquiera, pero de todos modos esa área ya tiene como un paraguas que está establecido por alguien, así que políticamente es así. La otra vez estaba escuchando a un historiador yankee que se llama Aaron Good, es muy bueno, loco, el pibe debe tener 30 y algo ahí. El loco escribió un libro muy bueno que se llama American Exception, creo, y estudia sobre todo la década del 50 y tal, ¿no? Y en uno de los... Tiene un podcast. En uno de las conversaciones criticaba la ciencia política como disciplina. Y yo creo que la crítica que él hace se puede trasladar un poco a el pensamiento técnico. Por eso te atañe, ¿no? Por lo que estábamos hablando al principio antes de... Sí. El loco decía, los politólogos, vos lo ves en los medios y eso, y toma las elecciones como si fuera una carrera de caballo, ¿no? Está el favorito, el enemigo, no sé qué, el tapado, y bla, bla, dice. Entonces, dice, tengo un amigo que una vez se le ocurrió esta imagen, dice, los politólogos son como tipos que están sentados al lado de un río mirando todos los barcos que bajan por el río, son los políticos, ¿no? Y las tendencias. Entonces, miran, analizan, te los describen, le hacen, no sé, regresiones, ¿viste? Bla, bla, lo que sea, estadísticas. Pero nunca van al principio del río a mirar de dónde salen los barcos. Eso y claro. O sea, quiere decir, pueden funcionar dentro del sistema, pero no pueden criticar el sistema. Alguna vez un cientista político, o casi por egresar, pero ya era si no era diputado, ya pegan el palo, no vamos a dar su nombre, me dijo, decepcionado con su carrera, que era muy parecido al periodismo deportivo. De una manera absolutamente peyorativa al periodismo deportivo, porque pero fíjate también que puede ser una... En el periodismo deportivo tiene más sentido que pase eso, porque, bueno, después de todo el fútbol es un juego con reglas arbitrarias, digamos. Sí, claro. O sea, es eso. Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Ponerte a discutir lo que discutieron los ingleses en los años 60? No, podés hacerlo de otra manera, ese periodismo. Podés hablar del partido de otra manera. Eso ni que hablar. Dicho sea de paso, le recomiendo a todo el mundo un podcast de un tipo español que se llama La locura de Bielsa. ¿No lo conoces? ¿No? ¿La locura de Bielsa? No. Sí. Es un podcast del loco que lo tiene hace años. No tiene nada que ver con Uruguay. Ahora, obviamente, está siguiendo mucho Uruguay. Siempre lo siguió. Buenísimo. Pero es un crack el pibe. Es un loco. Hablé con él, le regalé el libro y estuvimos hablando. Y el loco es divino, ¿viste? O sea, y decís vos, qué bien que hace periodismo este loco, cómo analiza el fútbol, con qué calma. Y también se puede hacer ciencia política buena, imagino. Sí, pero a lo que voy, a veces se entiende la idea. La ciencia política se puede hacer muy bien, pero es un problema estructural. Su naturaleza no es discutir la legitimidad de este sistema político, si está funcionando bien o mal como tal. Sí se discute si está funcionando bien o mal, pero no se discute que tiene que ser el sistema. A ver si estás de acuerdo con esto, o si te entiendo bien. Este tema
esta cuestión de lo digital y la inteligencia artificial es tan importante que no puede quedar en manos solo de ingenieros. Exacto. O sea, en Tiene ese que- sentido la humanidades... La filosofía tiene que meter mano y ampliar la discusión a qué tipo de individuo estamos generando, qué vamos a hacer con los trabajos que estamos haciendo desaparecer masivamente y que van a desaparecer. ¿Hay un debe en eso ¿No? de las humanidades o de la filosofía en general o en Uruguay? Por ejemplo, a mí me ha costado encontrar gente del palo de las humanidades que esté seriamente. Sí he encontrado mucho, y creo que vos tenés algún ejemplo también, de estudiantes o gente que está haciendo posgrados para su tesis utilizando este tipo de metodologías para tener un producto Sí. mejor dentro de las humanidades, Sí, sí. pero no discutiendo No. el tema. Sí, yo tengo un estudiante de doctorado, de maestría, perdón, que es un muy brillante. Está usando, digamos, inteligencia artificial y tal para hacer un trabajo sobre la literatura, sobre la imagen de Rosas, básicamente, de la época de la Guerra Grande. Creó un corpus, digamos, y está estudiándolo. Está Para eso es genial. un laburo fantástico. En Stanford ya lo estaban haciendo. En los años 2000, cuando yo estaba, había un curso, me acuerdo, de Franco Moretti, que es el hermano de Nanni Moretti, el actor, que es un profesor de... Ahora se rejubiló, pero es un profesor de literatura inglesa. Es italiano él, pero era un profesor de literatura inglesa, brillante, muy bueno, y estaba explorando, digamos, cómo se podía usar, digamos, cualquier procedimiento de programación, informático, etcétera, sobre corpus, digamos, para estudiar un poco literatura o cultura, ¿no? O lo que sea. Y tiene algunos libros que están tan buenos. Pero estás de acuerdo con ese diagnóstico de que falta... Sí. De que falta Falta, pero también hay que pensarlo así. ¿Cuál es el lugar que... yo pienso que una forma de pensar estas cosas es verlas como sistemas, ¿no? Si vos tenés un sistema tecnológico o técnico que está imbricado con el mundo empresarial, corporativo, es decir, es un tema de invertir en esto y en aquello y generar nuevos productos. Es un tema también de hacer plata con ellos, es decir, hacer que eso te lo compren, ¿no? Y genere ingresos de diferentes maneras, no solo que te lo compren como en el sentido rudimentario, te vendo un kilo de arroz, sino en el que sentido se imponga. te hago participar, digamos, te saco cosas, no sé. Pero en ese mundo, en ese sistema, tal como está armado, no hay ningún lugar para el pensamiento crítico. No está previsto eso. Es decir, yo no digo que nadie lo haya pensado así, yo no creo personalmente que haya sido que sea el fruto de una conspiración. Me parece que es la naturaleza de cómo se desarrolló la modernidad desde el siglo XVII para acá, en términos de cómo estabilizó su noción de lo que es verdad y lo que es su guía. Y esa guía es científica en el sentido de, para llegarlo al presente, primero era físico, químico, después matemático, biológico, ahora es una mezcla de todo eso, pero es una especie de metaforización de la biología con medios informáticos y tal. Eso no tiene ningún lugar para el pensamiento filosófico, crítico, más que de afuera. Es decir, vos podés venir de afuera y siempre estás de afuera. Sos un loquito que dice, no sé qué, vamos a pensar cuál es la ontología de ChatGPT. Está bien, digo, hace una conferencia y para nadie le importa. Pero o sea, ya todo están está- dando. Ya claro. están dando y para hacerlo nadie le preguntó al La filósofo lógica cómo interna, hacerlo. exacto, la lógica interna Claro. del asunto tiene su propia, su energía, si querés, de desarrollo, surge de su propia circulación y funcionamiento, y entonces creo que estamos frente a un momento en el cual hay una transformación revolucionaria del pensamiento también. ¿Qué quiere decir? Una idea para explicar esto es, la tecnología es una especie de nueva metafísica. Voy a explicar esto, o sea, de una manera muy simple. La ontología, la metafísica, era la investigación del ser. Es decir, ¿qué es el verbo ser? ¿Y qué significa ser? ¿Qué es lo que existe? ¿Cómo podemos llegar a eso? Y tal. ¿Y qué implica? Eso se hacía especulando. La tecnología lo hace de una manera material. Es decir, vos te vas planteando proyectos y vas avanzando y hay cosas que funcionan, por lo tanto existen, hay cosas que no funcionan y que no les puedes dar existencia. De esa manera vas explorando el reino de lo posible, digamos, con cosas que se vuelven reales. O sea que tienen un estatus metafísico, digamos, ¿no? Se vuelven entes, si querés. ChatGPT es un ente nuevo, si querés. No nuevo totalmente, porque los autómatas Sí, existen pero- hace mucho, pero es un cambio cualitativo. Yo creo que ahora... Sobre todo en la popularidad, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el aspecto político de ChatGPT, ¿no? Porque digamos, ChatGPT también accede
chat, o sea, la inteligencia artificial en general, accede a determinada información. Es decir, tiene un corpus en el cual va a chupar información para dar sus respuestas. ¿Cuál es ese corpus? ¿Está limitado de alguna manera o no? Porque es muy diferente si ChatGPT accede solo a Wikipedia, que es una basura en términos de su sesgo, es solo, digamos, pensamiento oficial de Estados Unidos, del Deep State norteamericano, trasladado a cuando hagamos el capítulo de Wikipedia vamos a llamar a alguien. Página web. Bueno, a mí me gustaba Wikipedia. Vamos a hacer este corte. Yo soy hincha de Wikipedia. Larry Sanger, que es uno de los creadores de Wikipedia, yo era hincha de Wikipedia. Ah, bueno, bien. Pero Larry Sanger ha publicado sobradamente, ahora salió justo hoy, me mandaron otro artículo, pero nosotros publicamos en mi revista Extramuros un artículo de él, de Sanger, ¿no? Del creador de Wikipedia, diciendo esto que digo yo. O sea, no soy yo el que lo dice el creador de Wikipedia. Y él va a ir a buscar Extramuros. El loco dice, no, esto está sesgado, o sea, Wikipedia no es más neutral. No, igual o sea, no te quise llevar por ahí. Pero es una forma directa y fácil de mostrar lo que quiero decir. Es decir, una cosa es si la inteligencia artificial saca su información exclusivamente de Wikipedia, porque sé que no. Estoy poniendo un ejemplo extremo. Te entiendo. Porque Wikipedia está sesgada. Sí. Es decir, vos vas a investigar. Ahora, por ejemplo, estaba prestando atención a un discurso de Robert Kennedy Jr., ¿viste? Que es un loco que a mí me parece interesante, pero que para el pensamiento oficial norteamericano es un loco antivacuna. Entonces, y ahora se presenta candidato al Partido Demócrata. O sea, va a competir con Biden. Y es un loco genial. Entonces, ¿pero qué pasa? Si vos vas a ver el artículo de Wikipedia, ahora de hecho lo retocaron un poco porque como se presenta a candidato político ya le tienen un poco más de miedo y lo están suavizando. Pero cuando lo mirabas hacía 6 meses decía, Robert Kennedy Jr. es un conspiranoico, teoría de conspiración antivacuna. Claro. Eso era lo que decía Wikipedia, que es una mala representación de lo que hace el tipo. Si la inteligencia artificial recaba su información de fuentes que están limitadas y sesgadas, las respuestas que te va a dar van a reforzar ese tipo de visión del mundo. Ahí la pregunta sería si podría existir un universo de fuentes que no tengan eso, digamos. Y bueno, si lo conectás con toda Internet completa. Sí, claro. Incluyendo Rumble, desde Odyssey, no solamente YouTube. Y desde que son modelos de lenguaje privativos y uno no sabe, no está auditado en qué se entrenó. Igual existe en este mundo y ahí te pregunto si podría ser algún resquicio para que las humanidades estén más desde adentro y no desde afuera. La preocupación esta de eliminar los sesgos, ¿no? En el primer episodio tuvimos a Guillermo Mosechi que decía, no, el sesgo es parte de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es un sesgo que aprendió y reproduce. Lo importante también es que... Pero ¿por qué tiene que tener un sesgo único? Porque, a ver, acá hay una diferencia que es... Una cosa es, yo creo que opinar ya es sesgar. Claro. Y eso tiene que ser así. Yo, por ejemplo, para mí la idea de periodismo objetivo, todo eso no existe. Discriminar es pensar, decía Dolina en un momento. Sí, pensar es discriminar. También. Sí, entonces no podés, por definición. No podés admitir todo en el mismo nivel porque entonces no estás pensando. Pensar es jerarquizar, es decir esto es mejor que aquello, esto me interesa y aquello no, y todo eso. Eso es pensar. Pero lo que digo es, si vos, es muy diferente para poner extremo, si la fuente de ChatGPT es solo Wikipedia o si es los archivos de la CIA enteros, digamos, abiertos a ChatGPT. Que no estén abiertos ni siquiera al público en general, pero sí a ChatGPT. Entonces vos hoy es muy fácil hacer la prueba. Preguntarle a ChatGPT sobre cualquier tema de los que son dogma hoy en el discurso mainstream occidental. Sí. COVID, guerra de Ucrania, digamos, cambio climático, cualquiera de esas cosas te va a dar la versión oficial. Y si no, si vos lo presionás, te dice, bueno, sí, entiendo que existen otras ideas, siempre pero... intentando, el corchito va flotando, claramente está hecho para que... Entiendo que existen otros puntos de vista, pero esto es lo que piensa... la gente bien. Hace un rato vos, Aldo, decías que en esa interacción con el chat, por ejemplo, también se alimentaba de esa conversación que tenía, por ejemplo, contigo, conmigo o con Fede en algún caso. ¿Qué pasa ahí? Y pienso que ahora, como hay... A ver, yo no sé cuáles son, vos tampoco, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de donde, digamos, hay una información que te da la compañía que dice que está atrasado un tiempo, ¿no? No sé, sí, te dicen 6 que meses, un ahora año, hasta 2021 cambió. Según la versión. Cambió un año. Claro. La pagas, supuestamente la paga está conectada a internet, no sé, la verdad no tengo claro. Todo bien. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el núcleo del problema que estamos discutiendo acá? Que hay un modelo que es
el modelo inherente al mundo moderno occidental, que es el modelo de objetividad científica. Y eso no existe en una cosa que opina, por eso yo le llamo un bicho. Los bichos que opinan tienen opiniones. ¿Cuál es la diferencia entre una de las tantas, entre el bicho ChatGPT y cualquiera de nosotros? Que nosotros no vamos a morir y el bicho no. Es decir, no existe, si lo tomás desde un punto de vista existencialista, no puedes hablar con el bicho ese, porque ese bicho no tiene los problemas que tenés vos. Y tampoco está pensando, porque Claro. está tirando la Por supuesto. palabra más probable. Pero digo, porque hay toda una metaforización humana con el Claro. ChatGPT que hay que tener cuidado con eso. Eso es lo que yo digo, no, es una herramienta. Es como si fuera un destornillador. Usalo, digamos, vos. Pero no permites que no creas, porque hay mucha gente que está endiosando el ChatGPT. Claro. O la inteligencia artificial y diciendo, ahora puede... son gente... Sí, las personificaciones son constantes. Constante, antropomorfización, ¿no? Sí, o sea, compone música mejor que los Beatles. No, primero estuvieron los Beatles. Si no, no compondría mejor que los Beatles porque no sabría ni qué es ese tipo de música. ¿Me explico? Es decir, está informada por toda una cantidad de creación que hay y luego es un buen mono que es capaz, digamos, de hacer de macaco de eso y hacerlo muy bien. Pero es una imitación. El tema es, y también, ojo, ¿no? Yo sé que la inteligencia artificial es capaz de crear también, un poco al azar, un poco guiada por marcos que ya están estipulados y en los cuales ella también puede con sus algoritmos, imagino, retocarlos un poco, o sea que puede generar algo nuevo, sin duda. Pero ¿cuál es el interés humano que tiene eso nuevo que genere? Es decir, ¿qué es lo dramático? Hay un libro famoso de Schopenhauer que se llama El mundo como voluntad y representación. No voy a entrar en eso ahora, pero es un libro muy maravilloso, de 1800 y poco, primera mitad del siglo XIX, no me acuerdo del año exacto. Y él dice, no hay nadie que discuta que la realidad es representación. Es decir, vos para decir que algo existe ya lo tenés, te generaste una imagen de ello de alguna manera y no podés separar la existencia de esa imagen. ChatGPT es representación, pero dice Schopenhauer, pero también es voluntad. Quiere decir, de todas las cosas que hay en el mundo, algunas te interesan, te atañen, vos darías la vida por eso. Hay gente que te importa, hay gente que no. ¿Me explico? Eso es distinto de la representación. Es una selección que uno hace y dice, esto es decisivo para mi universo y esto no. ChatGPT no tiene voluntad en ese sentido. Es todo representación. Te representas y te imita un discurso como si fuera otra persona que lo hace. Pero el quién de esa persona no existe, porque el modelo científico atrás de ChatGPT es un modelo cientifista moderno de pretendida objetividad. Es decir, si vos le preguntás a ChatGPT sobre cosas que son muy subjetivas, te puede imitar a un tipo que te puede parecer interesante, pero no es ni un tipo ni es interesante, es una imitación de un tipo interesante. Incluso hay como gracias de ponerle el prompt que escriba como tal. Claro. El Tincho y Maxi nos van a... y el info. Y el info que se viene. Sí, pero... Sabíamos que nos iba a pasar esto. Nos vamos. Sabíamos que nos iba a pasar esto, pero siempre hay una chance de generar un bonus track con Aldo y que bueno, que si bien nosotros ahora tenemos que dejar el aire, la conversación esta puede seguir siempre. Nos vemos y nos oímos el jueves que viene. Dale. Gracias, Aldo. Gracias, Gracias Aldo. a ustedes. Chau.